Primero, muy buenas tardes, que no os he dicho nada. En primer lugar, presentarme, que la mayoría de vosotros ya me conocéis. Soy Cristina Prieto y pertenezco al Departamento de Formación y también al CIM del MICOF. Bueno, el objetivo del taller, que dará comienzo en pocos minutos, es que conozcamos un poco mejor la herramienta BotPlus y que logremos un poco sacarle el máximo partido posible y el máximo rendimiento posible a la aplicación en el desarrollo de nuestra profesión, ¿no? En el desarrollo de nuestra labor profesional. Entonces, yo la utilizo muchísimo, es una herramienta muy útil, muy completa, que nosotros, tanto mis compañeros como yo en el CIM, utilizamos a diario, la utilizamos muchísimo para resolver la gran mayoría de las dudas que nos planteáis cuando nos llamáis por teléfono. Pero bueno, somos conscientes y nuestro trabajo también nos ha costado acostumbrarnos y conocer bien la plataforma, que precisamente por el hecho de ser tan completa, tan amplia, a veces puede resultar un poco difícil de manejar y compleja, ¿no? Porque tiene muchos rincones y probablemente aún nosotros habrá muchísimas cosas que desconozcamos de la aplicación. Entonces estoy segurísima de que a lo largo de esta tarde tanto Antonio como Iván nos van a echar una mano para conocer un poco mejor la herramienta y nos contarán muchísimas cosas interesantes acerca de BotPlus. Deciros lo último, que estaré pendiente del chat a lo largo de toda la sesión, que nos vayáis trasladando por ahí las dudas que tengáis a medida que va avanzando y que si luego tenéis alguna duda que queráis hablar personalmente, tanto con Iván como con Antonio, sin ningún problema esperamos al final y podéis desmutearos el micro, abriros la cámara, incluso compartir pantalla, cualquier cosa que necesitéis, que os recomiendo que os pongáis el móvil o la tablet o el iPad por un lado y estéis con un ordenador al otro lado por si queréis ir haciendo alguna prueba. Si podéis, si no podéis, no hay ningún problema. Va a estar grabado, os colgaré luego la grabación y si tenéis luego cualquier duda, lo mismo, como siempre, nos escribís bien a través de Aula Pharma, que será donde lo cuelgue, o bien al correo formacion@micof.es o al CIM o a donde necesitéis, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más y damos paso a Antonio Blanes, que es el director de Servicios Técnicos del Consejo. Adelante, Antonio. Pues buenas tardes. Se oye bien, ¿no, Cristina? Vale. Perfecto, que me había muteado ya el micro. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues voy a compartir un momentito. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a estas horas intempestivas. Estamos ya todos acostumbrados a este tema de vernos a través de Internet y es lo que nos toca, pero bueno, no es poco. Al menos nos hemos quedado con esta posibilidad. Bueno, nos presento un poco más para que sepáis quiénes somos. Tanto Iván como yo somos farmacéuticos. Soy el director de servicios técnicos. Iván es el responsable de todo lo que es el área de información del medicamento, el coordinador, digamos, de lo que es este producto y del equipo de personas que mantiene BotPlus y es quien nos va a contar la herramienta. O sea que, bueno, no vais a tener ocasión de hablar con nadie que sepa más de BotPlus, así que es una oportunidad y intentaremos que en el rato este que estemos pues podamos sacarle provecho, ¿no? Bueno, agradecer al colegio, a vuestro colegio, la posibilidad de que podamos daros esta pequeña charla, este taller. Para nosotros, bueno, una de nuestras actividades fundamentales es el elaborar esta herramienta BotPlus, pues es fundamental, ¿no? El captar cómo lo percibís vosotros, cuál es la utilidad que tiene esta herramienta para el farmacéutico al final, que es la razón de ser. Y bueno, siempre a lo largo de estos años pues nos ha gustado ir a los colegios para poder pulsar un poco vuestras inquietudes, las dudas y las mejoras que se van introduciendo en la aplicación, pues al final son procedentes de vuestras propias dudas, ¿no? Las que nos trasladáis o las que nos trasladáis a través de los colegios, a través de los propios teams, con los que también tenemos mucho contacto, ¿no? Como decía Cristina, ¿no? Pues al final es una herramienta que usamos todos, ¿no? Por lo tanto, nosotros para este tipo de formaciones para nosotros son muy importantes, ¿no? Porque, bueno, por un lado os intentamos ofrecer algo de conocimiento sobre el manejo de la herramienta, pero por otro lado nos sirve para captar, como digo, las posibilidades de mejora, ¿no?
¿no? Por tanto, bueno, en este caso podéis usar, como no podremos conversar abiertamente, pero sí, por favor, trasladarnos a través del chat todo aquello que consideréis, aquellas posibles dudas que tengáis o cualquier propuesta incluso que podáis tener en mente y que se os ocurra plantear, no os cortéis, ¿vale? Trasladando todo aquello que consideréis oportuno, porque ya digo que es una de nuestras vías para mejorar esta herramienta, ¿no? Además de lo que vosotros nos trasladáis como usuarios, farmacéutico de a pie o los colegios nos trasladan, pues, bueno, ¿qué usamos para crear esta base de datos BotPlus? Simplemente os quiero hacer un poco una referencia al principio antes de dar paso a Iván. Y para que tengamos claro, porque esta parte es importante, ¿no? Saber cómo se alimenta esta base de datos. A ver, por un lado hay una serie de fuentes oficiales de información y que son las prioritarias y las que conforman la mayor parte de información de BotPlus. Por un lado, todo lo procedente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, es decir, todos los medicamentos autorizados que va autorizando la agencia, evidentemente es la puerta de entrada para que un medicamento acabe en BotPlus en el momento en que se comercializa. Esa es una diferenciación importante, el tema de la comercialización, y es algo que nosotros trabajamos específicamente en BotPlus. Es decir, hay veces que podemos tener medicamentos en la página de la agencia encima que aparecen y no aparecen en BotPlus. ¿Por qué? Porque ese medicamento no está comercializado. De todas estas fuentes oficiales el gel que yo tengo a la venta. De todas estas fuentes oficiales que os ponemos aquí, prácticamente la única información que no volcamos tal cual es la de comercialización. Y ese es un dato importante, ¿no? Digamos que en el tema de indicar si un medicamento está comercializado o no, ahí trabajamos todo lo que podemos con recursos propios para que la información que demos en ese sentido sea todo lo real que podamos, ¿no? Y intentar a veces captar pues alguna incidencia que pueda haber en algún medicamento que oficialmente se diga que está comercializado pero no lo está, y a veces que puede ser, por ejemplo, el que provoca el precio, un precio de dispensación por ser el precio más bajo, pues ese tipo de control de comercialización es con el que trabajamos bastante, ¿no? Pero el resto de información de lo que es la autorización de un medicamento evidentemente no puede tener otra fuente que la oficial, ¿no? Ya digo, tanto de la EMS como de la propia agencia europea, y que en esta última fase pues estamos todos, incluso la población general ha empezado a escuchar hablar de las fichas técnicas que vienen de la Agencia Europea del Medicamento, con el tema de las vacunas y demás, ¿no? Cualquier medicamento centralizado, la información de ficha técnica pues es la que a su vez ha publicado la Agencia Europea, ¿no? Volcamos también información del Ministerio de Sanidad en cuanto a la parte digamos, de financiación, de facturación. La Agencia Española de Medicamentos, sabéis que lo que hace es autorizar la posibilidad de comercializar un medicamento, y hay otro estamento, digamos, dentro del Ministerio de Sanidad, que es quien elabora el nomenclátor, y es donde se establecen las condiciones de financiación y con qué precio y en qué circunstancias, ¿no? Si hay algún tipo de reserva singular, si necesitan visados, si se califica con algún criterio especial a la hora de financiarlo. Todo eso es lo que conforma lo que ya se conoce como nomenclátor de facturación, y que evidentemente ese pues es una fuente también prioritaria para BotPlus y que debe reflejarse pues 100%, ¿no? Cada mes para al final que la información que mostramos en BotPlus y que se vuelca en vuestro programa de gestión pues esté mostrando una información totalmente real, ¿no? Y en último lugar, en cuanto a estas fuentes de información oficiales, están también la propia información procedente de comunidades autónomas, de consejerías de salud. En función de algunas características propias que pueda haber en el nomenclátor de aplicación en cada comunidad autónoma. Es decir, si, por ejemplo, en el sistema de prescripción por principio activo, pues puede haber alguna característica, alguna codificación propia de esa comunidad autónoma, o algunos medicamentos que estén financiados de forma particular en esa comunidad autónoma. Por ejemplo, como pasa en vuestro caso, pues los medicamentos para disfunción eréctil, por ejemplo, determinadas particularidades que en cada comunidad autónoma pueden ser diferentes, ¿no? Eso luego
bueno, pues contará Iván cómo se refleja la información, pero es importante que cuando usamos BotPlus está configurado para que me muestre información específica, además de la nacional, específica de la que pueda haber en mi comunidad autónoma, y en vuestro caso sí que tenemos volcadas las informaciones propias, que luego os comentará Iván, como digo. Además de todo esto, pues otras fuentes que nosotros empleamos un poco para nutrir todo lo anterior, ¿no? Evidentemente los propios laboratorios comercializadores en los que nos nutrimos para que pues nos comuniquen, por ejemplo, temas de comercialización, a veces, que pueden no coincidir con los que aparecen reflejados en la página de la agencia, o para temas, por ejemplo, de precios de medicamentos de precio libre, no financiados, determinados cambios que pueda haber en ficha técnica y que también nos comunicamos con los laboratorios. Bueno, al final son unos proveedores también fundamentales de información. Información de almacenes de distribución. Nosotros también chequeamos la información que aparece en diferentes almacenes de distribución, en este caso con la idea de hacer un control de precios de medicamentos no financiados, ¿no? De precios libres. Bueno, ese es un campo importante y sabéis que ahí cada laboratorio tiene la capacidad de modificar el precio cuando lo estime conveniente, digamos, y bueno, esa es una de las tareas fundamentales, ¿no? Mantener la actualización de esa información lo máximo posible, ¿no? Esa información, iba a decir que no viene en el nomenclator, sí viene, y de hecho en el nomenclator del Ministerio se incorpora esa información de precios de medicamentos de precio libre procedente de lo que hay en BotPlus. Es decir, nosotros suministramos esa información de precios libres al sistema de la Administración para que incorpore los precios existentes en cada momento dentro del nomenclator. En ese caso es una herramienta informativa del nomenclator, no tiene rango de obligación, puesto que el laboratorio puede modificar el precio, como digo, pues cuando quiere, ¿no? Y bueno, otras fuentes de información, catálogos de medicamentos similares a lo que puede ser el nuestro, el catálogo de BotPlus, pero de otros países, que empleamos para nutrir el módulo de medicamentos extranjeros, y otras fuentes que podemos usar, por ejemplo, en temas como las integraciones de medicamentos, en los que no hay una fuente de información oficial, no hay ningún sistema de la agencia ni del nomenclator desde donde nosotros podamos, digamos, nutrir a BotPlus con información de integraciones. Esa es una información muy farmacéutica, muy nuestra, del colectivo, y que lleva un montón de años y que, bueno, se ha conseguido crear una base de datos de interacciones bastante potente, ¿no? Simplemente para que tengáis una visión un poco de lo que ya no es lo que tiene BotPlus en sí, sino lo que es lo que tenéis en la farmacia, ¿no? Esto es lo que hay hoy en día en cuanto a cifras. Actualmente hay unos 26.000 medicamentos de uso humano, unos 17.000 de uso veterinario. Productos sanitarios y dietoterápicos financiados, que se incluyen también en BotPlus, hay unos 4.700 actualmente. Productos sanitarios y 1.300 dietoterápicos. El resto de productos de parafarmacia ya no financiada, pues cosmética, biocida, etcétera, unos 46.000 códigos nacionales dentro de BotPlus. Esas interacciones de medicamentos que nosotros codificamos dentro de BotPlus, actualmente hay unas 40.000 parejas de principios activos codificadas, unas 2.000 enfermedades codificadas también dentro de BotPlus y con su relación con medicamentos y principios activos. El módulo de medicamentos extranjeros con unos 65.000 medicamentos. Tenemos también fotografías de medicamentos y productos de parafarmacia también desde el año pasado y que vamos incrementando poco a poco. Actualmente hay como unos 9.000 de medicamentos y más de 4.000 de productos de parafarmacia, y estamos incorporando, pues, por ejemplo, videoconsejos que se hacen también, estamos haciendo desde hace tiempo para un canal de YouTube dirigido a pacientes, pues también esos vídeos se incorporan a BotPlus, ¿no? Y otra documentación, artículos de panorama, en definitiva, bueno, al final esto se ha convertido en un compendio de información y que al final pues requiere un poco pues saber usarlo, ¿no? Esto es como cualquier herramienta siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pues cualquier herramienta de Microsoft, pues el Excel puede ser una herramienta fantástica, pero como a uno no le enseñen cómo sacarle partido, pues es difícil, ¿no? Tiene tal volumen de información, de posibilidades, que, bueno, pues requiere al final saber orientarse dentro de
los diferentes módulos, ¿no? Y ese es un poco el propósito de hoy. Daros una visión general que a lo mejor para determinados usuarios, pues si sois usuarios ya de BotPlus, pues se pueda quedar corta, pero yo creo que es importante tener una visión general de todos los diferentes tipos de productos, los diferentes módulos, para a partir de ahí poder profundizar, ¿no? Bueno, antes de dar paso a Iván, que le voy a dejar ya para que pase a la parte interesante y ya me callo yo, os dejo aquí unas claves. A ver, por supuesto podéis, bueno, Iván os va a hacer una presentación enseñándoos pantallas. Quiero decir que si alguien no tiene acceso ahora mismo a BotPlus, puede seguir perfectamente la presentación y no hay ningún problema. Si alguien quiere en paralelo pues ir cacharreando por su cuenta con BotPlus, pues por supuesto lo puede hacer con su acceso. Estas contraseñas es únicamente para el caso de que alguien quiera usar BotPlus y no recuerde cuál es su usuario y contraseña. Bueno, pues podéis entrar a BotPlus y usar este usuario y contraseña que os ponemos aquí, por si acaso. Y bueno, pero ya os digo que no es imprescindible, que la presentación va a ser con todas las pantallas para que podáis ir siguiéndola de forma reposada, porque no son horas de estar demasiado activo. A lo mejor preferís verla de una forma más relajada. Bueno, nada, os voy a dar paso a Iván para que os vaya contando los diferentes módulos, como os he dicho. Y nada, cualquier cosa, como os digo, lo podéis introducir por el chat y os iremos contestando incluso en directo lo que podamos. Buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? ¿Cristina? Perfecto. Perfecto. Sí. Vale. Pues gracias, Antonio. Y en primer lugar, agradeceros a todos el que estéis esta tarde con nosotros, tanto a vosotros, por supuesto al Colegio de Valencia por la oportunidad y a Cristina por todo el apoyo que nos has estado brindando estos últimos días que hemos estado organizando el taller. Cuando Cristina nos planteó, bueno, desde el colegio nos plantearon hacer un taller de BotPlus a distancia, tenemos que tener siempre presente que es una herramienta, como estamos viendo, que es muy compleja y que pues, en la distancia tiene una serie de ventajas, como ha comentado Antonio, y tiene las desventajas de que pues, se dificulta todo bastante. Os he traído una presentación en la cual vamos a ir viendo, más que soltaros mucho rollo teórico, vamos a ir viendo caso por caso una serie de búsquedas que hemos considerado que os pueden ser de interés. Pues, por ejemplo, cómo buscar un medicamento con una composición determinada, cómo buscar un medicamento sin lactosa, que es algo que preguntáis mucho, cómo si un medicamento está financiado, cómo puedo buscar un extranjero, cómo puedo hacer una sustitución. Cualquier cosa adicional que se os pudiera plantear, podemos hacerla in situ. Voy a tener por un lado tanto la presentación como la propia herramienta. Os ha dicho Antonio, os hemos traído un usuario y una contraseña, pero en todo momento voy a tener yo el BotPlus abierto detrás y en cualquier consulta que queráis plantear, pues la podemos hacer in situ. Como os digo, voy a ir haciendo caso a caso. Si queréis, entre caso y caso, pues podemos hacer un impasse de unos segundillos, por si acaso a través del chat queréis preguntar algo. Y luego, si queréis ya al final del todo, pues ya hablamos de lo que queráis. Bueno. Vamos a ver que me cierro todo bien para que no me molesten las... Perfecto. Bueno. Lo vemos bien, ¿eh, Iván? ¿Lo veis bien, no? Sí, perfecto. Perfecto. Ay, ahora sí yo que es un segundito, por favor. Vale. Vamos a ver en primer lugar el manejo básico de lo que es BotPlus, cómo buscar un medicamento. Mirad, cuando accedéis a BotPlus, algunos quizás ya lo conocéis, otros quizás no habéis entrado nunca. BotPlus ya sabéis que tenemos diferentes, no hemos querido introducirlo aquí, pero bueno, que sepáis, tenemos una versión instalada que compráis junto con la colección Consejo, una versión que tenéis en vuestros ordenadores y que actualizamos periódicamente, aproximadamente 2 actualizaciones semanales. Y luego tenemos una versión web que es la que tenéis en Portal Pharma. El manejo de ambas versiones es exactamente el mismo.
La única diferencia que veréis es que en la versión instalada aquí abajo tenéis los antiguos accesos al módulo de atención farmacéutica. Yo hoy voy a ver BotPlus Web, pero el funcionamiento, como os digo, del instalado y del web es exactamente el mismo. ¿Cuál os recomendaría que usaseis siempre? El web. ¿Por qué? Fundamentalmente por la actualización. El que os he comentado, el instalado, tenemos una actualización de unas 2 veces a la semana y el web le tenéis actualizado a diario. Entonces siempre os aconsejo que si tenéis que buscar cualquier información, aparte de poderla buscar en vuestro programa de gestión, que ahora vamos a ver un poquito esto, siempre podéis entrar en nuestro portal, en Portal Pharma, y ahí tenéis acceso a BotPlus Web. Muchos no usáis nunca BotPlus y sin embargo lo tenéis aunque no lo sepáis. Y lo tenéis siempre acceso a la información de BotPlus a través de vuestro programa de gestión. Vuestro programa de gestión integra gran parte de la información de BotPlus. Toda la información que veis en vuestro programa de gestión, muchas ocasiones de precios, estos datos de facturación, de dispensación de los medicamentos, sustituciones, interacciones, proceden de BotPlus. Entonces, nuestro objetivo fundamental es que, aparte de tener información en BotPlus, la tengáis correctamente integrada en vuestro programa para que desde el punto de venta tengáis en todo momento acceso a la información más actual posible. Bueno, volviendo al programa, como os digo, es la pantalla de inicio. Según entro en BotPlus es lo primero que me encuentro. Y destacan en la parte central un buscador por nombre o por código nacional. Puedo buscar, como veis en la parte central, puedo buscar medicamentos de uso humano, veterinarios, productos de parafarmacia o una enfermedad. La forma de buscar es muy sencilla. Incluyo ahí lo que quiero encontrar, le doy a buscar y me encuentro una serie de resultados. Tenemos por ahora una limitación y es que este campo lo que va a buscar por ahora es todos los registros que comiencen por lo que hayáis escrito. Si en algún momento no sabéis muy bien cómo hemos escrito nosotros el nombre del medicamento, os voy a indicar, hay 2 caracteres comodín que funcionan exactamente igual, son el porcentaje y el asterisco. Ahora vamos a ver una búsqueda, cómo usamos los porcentajes o los caracteres comodines en una búsqueda. Aquí, como os digo, podemos buscar por el nombre del medicamento, del producto de parafarmacia, o por su código nacional, tanto el de 6 dígitos como el de 7. En la parte de la derecha tenemos una serie de búsquedas avanzadas, búsquedas especiales, de las cuales algunas vamos a ver que os pueden ser de interés y que son bastante sencillas de utilizar. Pues, por ejemplo, la de composición o la búsqueda de interacciones o esta que veis aquí de forma, color, sabor, que esto es una cosa que nos habéis pedido de histórico, de cómo buscar un medicamento pues en función de su aspecto físico. Quiero buscar un medicamento que son comprimidos redondos y rojos. Pues aquí tenemos un buscador para poder buscar esa información. Y aquí en la parte de la izquierda veis este cuadro blanco que es un histórico de todos los registros en los cuales hemos ido entrando. Se nos van aquí quedando guardados. Y también me va a servir para buscar interacciones. ¿Ves? Aquí hay un botón de interacciones que me va a permitir buscar interacciones entre todos los medicamentos o algunos productos de parafarmacia, luego veremos, que haya incluido aquí. Vale. Vamos a ver el primer caso práctico. ¿Cómo puedo buscar un medicamento por nombre o por código nacional? Esto es básico. Por ejemplo, os pongo este ejemplo. Vamos a buscar medicamentos que en su nombre incluyan amlodipino y 10 miligramos. Tener en cuenta que no estamos buscando medicamentos con amlodipino. Buscamos medicamentos que en su nombre incluyan la palabra amlodipino. En este caso, por ejemplo, todas las presentaciones con amlodipino que tengan nombre fantasía no nos aparecerían en esta búsqueda. Bueno, para buscar por este nombre es tan fácil como en el buscador por nombre código incluyo la palabra amlodipino, incluyo un porcentaje como carácter comodín por si hubiera algo en medio, a continuación 10, otro porcentaje, a continuación miligramos. De tal forma, por ejemplo, si es amlodipino o cinfa, pues la palabra cinfa sería sustituido por el porcentaje. Amlodipino normon, lo mismo. Bueno, como veis, incluyo el nombre, le damos a buscar y me sale todos los resultados que hemos encontrado. Veis que son medicamentos que incluyen la palabra amlodipino y incluyen 10 miligramos.
veis que los medicamentos que os aparecen en este listado presentan distintos colores. Identificamos en un color verde, en la parte central, por ejemplo, medicamentos que están autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y que se encuentran comercializados por el laboratorio. Aquí tenemos un ejemplo de uno en color gris. Son medicamentos que también están autorizados, pero no están comercializados en base a la información que disponemos en el Consejo. Y finalmente tenemos medicamentos que os aparecerán en un color rojo, que son aquellos que o están anulados o están suspendidos temporalmente. Es importante que sepáis que cualquier listado que saquéis en BotPlus, por supuesto lo podéis imprimir, pero más interesante todavía, lo podéis exportar a un formato Excel. Si yo le doy al botón de exportar, me sale un cuadro en el cual yo puedo decirle qué campos de toda la base de datos quiero exportar. Y me hago un listado, pues, bajo mi propio interés. Es decir, de todos estos campos, ¿cuáles me interesan en este momento? Pues yo voy marcando. Por ejemplo, digo, pues mira, quiero sacar de este listado, pues por ejemplo, el laboratorio. Pues elegiría el laboratorio, que lo tenemos que tener. Aquí está. O el grupo ATC de nivel 4. O el PVP-IVA. O, por ejemplo, la información de agrupaciones homogéneas autonómicas. Podemos marcar una serie de campos, le damos al botón de exportar y me genero un Excel con un mismo listado que tenemos, que hemos podido sacar todos el mismo listado en BotPlus. Luego, a la hora de exportar, cada uno va a exportar aquellos datos que le interesen. Por otro lado, podemos buscar también, como os decía, por código nacional. Por ejemplo, buscamos un medicamento con este código nacional, 650-389. Pues igual, en el buscador por nombre código, incluimos este número, con 6 o con el séptimo dígito, con el dígito control, le damos a buscar y me aparece en este caso código Banforte. Bueno, esta búsqueda, como veis, es básica y sencilla. Directamente, lo único que es un poquito más limitante por ahora es el problema del carácter comodín. Por ejemplo, si quiero buscar medicamentos, escribo la palabra omeprazol en el buscador, voy a encontrar todos los medicamentos que incluyen en su nombre omeprazol, pero no los que incluyan esomeprazol. Entonces, bueno, eso se puede obviar por ahora con el porcentaje. Y bueno, estamos preparando un nuevo parche BotPlus que luego os adelantaré algunas novedades que incluyen. Y una de ellas es esto, que este buscador, en vez de restringir y encontrar solo lo que comience por una palabra concreta, o independientemente de lo que escribáis, os va a encontrar lo que hayáis escrito. O sea, si escribo omeprazol, me busca someprazol o esomeprazol o cualquier variante. Antes de entrar un poquito ya más en profundidad, os quería comentar qué información incluimos dentro de la ficha de un medicamento. La charla voy a centrar casi todo en medicamentos de uso humano, pero la base de datos, como os ha comentado Antonio, también incluye medicamentos de uso veterinario y también productos de parafarmacia, tanto financiados como no financiados. Aquí tenemos la ficha de un medicamento a modo de ejemplo, el Risperdal en solución oral. Cuando accedemos a la ficha de un medicamento, veréis que aparece una gran cantidad de información. Para organizar un poco esta información, la hemos ordenado a través de una serie de pestañas en la parte superior. Veis datos generales, descripción, consejos al paciente, embarazo. Y luego dentro de cada pestaña, pues aparece la información a continuación, en la parte central de la pantalla. Cuando accedéis a un medicamento, normalmente vais a acceder siempre a la pestaña de datos generales. En esta pestaña recogemos información administrativa del medicamento, que es bastante de interés para la farmacia. Pues información fundamentalmente como el precio y las condiciones de dispensación y de facturación. En la parte superior, aquí tenemos información, como veis, el código nacional, por ejemplo, los precios del medicamento, distintas clasificaciones como la ATC o esto que veis aquí, los grupos terapéuticos VM, VMP y VMPP, que corresponden con las llamadas descripciones clínicas de la agencia, que es una clasificación química de la agencia que agrupa los medicamentos en función de su principio activo, como veis, su dosis,
la forma farmacéutica y el tamaño del envase. Tenemos también aquí, por ejemplo, la vía de administración, la forma farmacéutica, el laboratorio. En la parte central veis la información relativa a las agrupaciones homogéneas. Tanto la agrupación homogénea nacional con sus precios menores y más bajos, como en este caso la agrupación homogénea de la Comunidad Valenciana con su precio menor ajustado. En este espacio de aquí que llamamos datos farmacéuticos, aquí es una sección muy importante de la base de datos porque es donde tenemos identificados los datos relativos a esta información que os decía de dispensación y de facturación. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del Risperdal, aquí, por ejemplo, vemos que es un medicamento, veis que pone un dato INSNS, incluido la oferta. Esto significa que este medicamento está financiado, es de aportación reducida, es un visado de inspección para mayores de 75 años. Si bajásemos el combo desplegable que tiene a la derecha, veríais que aparece receta, es decir, aquí os nos dice si el medicamento es de receta o no, si es de uso hospitalario, si es un diagnóstico hospitalario, si está financiado o está excluido, si es un publicitario, si es un genérico. Todo este tipo de informaciones las tenemos codificadas y las tenemos recogidas, como os digo, aquí a nivel de los datos farmacéuticos nacionales. Parte de estos datos farmacéuticos nacionales, luego veremos, hay informaciones concretas que tenemos codificadas para Comunidad Valenciana. Pues, por ejemplo, información relativa a la financiación de tiras reactivas o de estos medicamentos financiados para disfunción eréctil que comentaba antes Antonio. Y en la parte inferior de la pantalla veis que aparece la composición del medicamento, codificada por el Consejo, tanto los principios activos como los excipientes de declaración obligatoria. En la parte superior de la pantalla veis aparece una serie de pictogramas que son informaciones, mensajes de advertencia del medicamento que de forma visual y gráfica pues, os damos acceso a ella sin necesidad de tener que buscar más información. Por ejemplo, veis que aparece el tercer epígrafe, que es la silueta de una persona, una mujer embarazada, en un triángulo. Pues esto significa, lógicamente, precaución en el embarazo. El siguiente, por ejemplo, es una personita con una persona más pequeñita en brazos. Es un lactante, pues esto es precaución en lactancia. Vemos que aparece una parejita de escolares, precaución en niños. Bueno, pues hay distintos pictogramas. Muchos más o menos intuyen la información que esconden detrás de este pictograma, pero otros a veces son un poquito más complicados de vislumbrar, especialmente la primera vez que lo veis. Por ejemplo, este este sol con un termómetro, pues al principio quizás no sabéis lo que es. Si ponéis el puntero durante un segundo encima del pictograma, os sale un cuadro en el cual os informa qué mensaje de advertencia se esconde detrás de ese pictograma. En este caso es un medicamento que hay que tener precaución en caso de ola de calor. Le hemos mandado a Cristina el manual de uso rápido de la herramienta, que os podrá enviar a vosotros, y al final de ese manual aparecen un par de páginas en las cuales explicamos el mensajito Perdón que por hay. interrumpirte, que ya lo Sí. tienen colgado, que les ¿Lo dimos tienen? acceso hace 10 días, una semana más o menos, y ya lo tenéis colgado en Aula Farma. Por si alguno se ha despistado, que lo tenéis ahí. Sí. A ese documento también tenéis acceso desde el propio BotPlus. Veréis en la parte superior hay un menú y hay una opción que pone ayuda. Y en ayuda podéis descargar también el manual. Bueno, pues como os decía, los pictogramas aparecen descritos al final de este manual. Junto con esta información veis que incluimos también la imagen del envase del medicamento. Ahí la tenéis. Y ahí tenemos la de la forma farmacéutica. Esto ahora lo veremos más en profundidad. Bien, vamos a seguir. La siguiente pestaña en la que tenemos acceso es la de descripción. En la descripción vamos a describir, a desarrollar toda la información farmacológica del medicamento. Información que procede fundamentalmente, pero no toda, de la ficha técnica oficial del medicamento en cuestión. Aquí tenemos el mecanismo de acción, tenemos la farmacocinética, indicaciones, posología, contraindicaciones, precauciones, reacciones adversas. En la parte inferior aparecen todas las enfermedades que están asociadas a este medicamento, tanto a nivel de indicaciones, por ejemplo, autismo, demencia, esquizofrenia, manía, también contraindicaciones, precauciones o reacciones adversas.
Tenemos una pestaña de consejos al paciente, en el cual hay una serie de advertencias y donde tenéis acceso a los diferentes vídeos del canal YouTube que tenemos y que vamos colgando semanalmente. En este caso, uno relativo a risperidona. Información sobre embarazo y lactancia. Información también sobre uso del medicamento en niños. Y aquí está la pestaña de identificación. En esta pestaña vamos a incluir tanto la descripción codificada del medicamento, en este caso es una solución incolora, como las propias fotos del envase. Además de esta información que veis aquí, pues en una solución oral no es tan rica en descripción, pero por ejemplo os voy a dejar un momento de compartir la pantalla y os voy a buscar un caso en BotPlus para que veáis que, bueno, pues en el caso de... Aquí estamos en BotPlus. En el caso de una cápsula de un comprimido, pues la información es un poquito más amplia. Aquí tenéis, por ejemplo, la amoxicilina cinfa, en el cual, pues aparte del envase de la forma farmacéutica, pues según la ficha técnica, pues son cápsulas rojas y amarillentas, no tienen inscripciones y no tienen ningún tipo de dibujo. Pero bueno, ahí cuando llegamos a comprimidos, pues también podemos ahí describir la forma, si tiene forma ovalada, forma redonda, posibles inscripciones que haya, presencia de ranuras. Bueno, esto luego vamos a ver un caso práctico. Vuelvo a la presentación. Vale. Por otro lado, tenemos también otras pestañas de interés, como pueden ser, por ejemplo, análisis clínicos que pueden ser alterados por el medicamento. Vale. Hay distintas pestañas, farmacogenética, bueno. Y me quería centrar también en el histórico. Veréis que de vez en cuando aparece una pestañita que se llama histórico y en esta pestaña vamos a recoger información de interés sobre la evolución del medicamento. Por ejemplo, como veis aquí, cambios de precio que ha ido experimentando el medicamento a lo largo del tiempo, cambios de nombre, cambios del laboratorio comercializador, condiciones especiales relativas a la financiación. Por ejemplo, en este punto, mirad, vamos a verlo porque yo creo que es siempre más enriquecedor que os lo enseña, que os lo cuente. Os voy a poner, por ejemplo, el caso de las clozapinas, que sabéis que desde el 1 de marzo pues, han dejado de tener la limitación del visado de inspección que tenían hasta ahora. ¿Veis? Tenemos la pestaña de histórico. Y en esta pestaña nos informa de la modificación, perdona, el 1 de febrero, no sé por qué tiene la fecha aquí, tenemos que verlo, está en formato británico. Es 1 de febrero del 2021, ha tenido un cambio en las condiciones de dispensación. Y aquí informamos que se suprime el visado de inspección para su dispensación con cargo al sistema. Y además el Ministerio nos advertía de que todas las existencias que tuvierais en las farmacias, en las cuales, por supuesto, en la caja os vendría el cupón precinto anterior, con la limitación del visado de inspección, pues que no haría falta devolverlas. Podríamos seguir comercializándolas y que no requeriría para su dispensación y posterior facturación el correspondiente visado. Pues como os digo, en esta pestaña pues suele incluirse este tipo de informaciones que, como os digo, pueden ser de interés para vosotros. Volvemos a la presentación. Esto, como os digo, está en la de histórico. Vale. Y luego hay una pestaña de advertencias que veis aquí que es similar a de consejos al paciente, pero son consejos ya más dirigidos al profesional sanitario. Junto con esta información en pestañas, en la parte de la derecha tenemos una serie de botones para hacer listados. El primero de interés es interacciones. Yo pinchando al botón de interacciones
me van a salir todos los medicamentos que interaccionan con el medicamento, en este caso en el que estoy, con el Risperdal. Luego veremos las interacciones. Bueno, veis, aquí aparece una serie de principios activos con los cuales interacciona este medicamento, y estas interacciones las vamos a clasificar por una serie de colores. Un semáforo de rojo, amarillo, verde. Lógicamente, cuanto más rojo, más grave, más frecuente es la interacción. Junto a este botón de interacciones aparecen otros botones que pueden ser de interés, por ejemplo, agrupaciones homogéneas, autonómicas o nacional. A través de este botón sacamos todos los medicamentos que o bien la Comunidad Autónoma, el Servicio Valenciano de Salud, o bien el Ministerio de Sanidad han incluido en la misma agrupación que el medicamento en el que nos encontramos y que por tanto son intercambiables entre sí. Estos dos botones los vamos a ver más tarde. Estos dos botones son los botones de sustituciones. Cuando yo quiero sustituir un medicamento, tengo que hacerlo a través de estos botones. Tenemos también estos botones Grupo Terapéutico VMP y VMPP, que me permite sacar todos los medicamentos que tengan una de estas tres clasificaciones. Mismo principio activo, dosis y forma farmacéutica, o mismo principio activo, dosis, forma farmacéutica y tamaño de envase. Estos botones son parecidos a los de agrupaciones homogéneas, pero es información de la agencia y no tiene en cuenta la financiación. Por lo tanto, estos botones no valen para sustituir. Son los que sustituyen, valga redundancia, al antiguo botón que teníamos en VotPlus de medicamentos de igual composición. Pues ese botón de medicamentos de igual composición ha sido sustituido por estos tres. Junto a estos botones, pues veis, por ejemplo, también aparece uno para descargaros el prospecto o la ficha técnica. Esto es básicamente la información que podemos encontrar a nivel de un medicamento en VotPlus. Si queréis, hacemos una interrupción de unos segunditos. Si tenéis alguna duda. Cristina, cuando me digas, continúo. Sí que han planteado algunas dudas, pero yo creo que Antonio se las ha ido resolviendo por el chat y creo que no tenemos ninguna pendiente. Perfecto. Pues, si os parece, vamos a ir ya a cosas prácticas y seguimos. Búsquedas por composición. Esto lo preguntáis bastante, cómo puedo obtener los medicamentos con un principio activo determinado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir de más fácil a más difícil. En primer lugar, quiero buscar medicamentos que tengan sulpirida. Todos los medicamentos que tengan un principio activo. Yo no necesito hacer búsquedas para esto. Imaginaros que quiero hacer esta búsqueda, pues mirar, escribo sulpirida en el buscador de nombre y código y encuentro todos los registros que tengan la palabra sulpirida. En este caso aquí tenemos el principio activo. ¿Veis que aparecen medicamentos? Aquí está, sulpirida, principio activo. Puedo entrar en la ficha del principio activo y en esta ficha hay un botón que veis que pone medicamentos. Pinchando en medicamentos se me abren dos opciones. Buscar la sulpirida sola o con excipientes, o buscar la sulpirida sola o en asociación con otros principios activos. Como yo quiero hacer una búsqueda de medicamentos que incluyan sulpirida, no he especificado cuáles, si los quiero solos o acompañada, pues vamos a marcar la segunda opción. Le damos a buscar y obtenemos todos los medicamentos con sulpirida. Esta búsqueda os puede servir, como os digo, de forma muy fácil para buscar medicamentos con un principio activo determinado, solo o en combinación. Pero no nos sirve para una búsqueda como esta, que ya es un poquito más complicada. Quiero buscar medicamentos con olmesartán, con amlodipino, con hidroclorotiazida, pero además quiero que sea para una persona intolerante a la lactosa. Esta es la típica pregunta que hacéis en CIM de quiero buscar un medicamento sin lactosa, un medicamento para un paciente celíaco, un medicamento para un diabético. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues mirar, de la siguiente manera. En la pantalla de inicio de VotPlus que veíamos antes, os decía que había una búsqueda especial que es la búsqueda por composición, que es esta de aquí. Bueno, pues voy a abrir el programa y os cuento qué podemos hacer con esta búsqueda. Mirad,
accedemos aquí, búsqueda por composición, y tenemos esta pantalla. Que veis, esta pantalla tiene bastante información. Lógicamente podemos rellenar más o podemos rellenar menos. En primer lugar, bueno, elijo el tipo de producto que quiera, puedo buscar un medicamento de uso humano, un producto de parafarmacia. Tenemos ya codificada también la composición de los complementos nutricionales. En este cuadro de aquí voy a incluir los principios activos que quiero que incluyas en mi búsqueda. Para ello le doy al botón de más, se me abre un cuadro y aquí busco el medicamento que quiero, el principio activo. Hemos dicho olmesartán, escribo olmesartán, le doy a buscar, lo elijo, puedo especificarle la dosis si quiero, no hace falta, puedo decirle que sea olmesartán de 10, de 20, bueno, aceptamos. De la misma manera vamos a añadir el amlodipino. Y finalmente la hidroclorotiazida. Vale. Bueno, ya hemos añadido los 3 principios activos. Voy a buscar medicamentos que tengan olmesartán, amlodipino e hidroclorotiazida. Y luego puedo ir restringiendo mi búsqueda. Puedo decirle si quiero una vía de administración concreta. En este caso, él detecta que solo hay por vía oral. Una forma farmacéutica determinada. En este caso solo hay comprimidos. Puedo decirle el número de comprimidos que quiero por envase. Si lo quiero con receta o sin receta, o todos, autorizados o no. Y aquí está la parte de las intolerancias. Aquí están las alergias, las intolerancias a excipientes. Con un solo clic vais a poder decir, por ejemplo, en este caso era un paciente que quería que tuviera el medicamento olmesartán, amlodipino e hidroclorotiazida y mi paciente es intolerante a la lactosa. Pues elijo lactosa. Iván, una pregunta, perdona que te moleste. ¿Podríamos añadir en esta búsqueda si el comprimido es fraccionable o no? No, en esta búsqueda no. Vale. Pero podemos usar otra. De todos modos me lo apunto porque puede ser una mejora de añadir aquí el fraccionable. Perfecto, gracias. Nada. Esto, como os decía Antonio, nos vienen muy bien estos talleres ya desde el punto de vista egoísta para estas peticiones que muchas veces no se nos ocurren y que, oye, pues en este caso pues sí puede ser de interés. Bueno, como os digo, aquí veis las distintas intolerancias, las más frecuentes que tenemos: gluten, lactosa, azúcares, etanol y aceite de cacahuete, soja. Pero si pincháis en ver más, veis que se os abren más, pues por ejemplo, los parabenos, clorobenzalconio, ácido sórbico, benzoico, el butilhidroxianisol, sales de mercurio. Bueno, ahí tenéis muchas. En este caso, como veis, añadimos los principios activos, marcamos lactosa o marcamos gluten, le damos a buscar y nos salen todos los medicamentos que tengan olmesartán, amlodipino e hidroclorotiazida y que no tengan lactosa en su composición. Y ahí los tenemos. Por ejemplo, el Alvis Plus. En este caso, este no debería llevar lactosa, si no, pues quedaría un poquito mal. Si vamos a la composición, veis que lleva los 3 principios activos que habíamos buscado y como excipiente el único que tiene almidón de maíz. Como veis, esta búsqueda es bastante sencilla. Podéis añadir de forma fácil un excipiente concreto y a partir de ahí pues podéis posteriormente decir, bueno, pues búscame un medicamento determinado sin lactosa o sin gluten. Y de esa forma pues tenéis acceso a esta información. ¿Alguna duda con este buscador? Bueno, ahí tenéis cómo lo resolvemos. Sí, perdón, sí. Que tenía el micro muteado, lo siento. Sí que nos preguntan sobre el tema de fraccionable o no, que antes ha comentado Antonio por el chat, que, a ver, lo que pasa es que creo que ya, vale. Les está comentando que ahora nos enseñarás tú una diapositiva donde sí que se ve la información referente a cada forma farmacéutica y demás, así que perdón que me acabo de adelantar. Ahora lo cuenta Cristina, sí. Vamos. Sí, no te preocupes.
Bueno, ya hemos visto cómo buscar un medicamento sin lactosa o un medicamento con un principio activo. Otra búsqueda muy habitual es buscar interacciones. Si volvemos a la ficha del Risperdal que veíamos antes, ¿os acordáis que había un botón de interacciones en la parte superior? Pinchando ese botón saco un listado de todos los principios activos que interaccionan con el Risperdal. Además, tenemos, como os decía, el semáforo de colores que identifica la gravedad de la interacción. Y tengo más información. Si yo pincho en una interacción determinada, accedo a su ficha, por ejemplo, con alprazolam, y en el cual me explica la interacción que se produce. Me dice en este caso que risperidona y alprazolam interaccionan una con otra, y bueno, me dice el efecto. En este caso, que puede haber posibilidad de hipotensión, de depresión respiratoria, nos dice la importancia que tiene, el mecanismo de acción. Bueno. Esta forma nos permite comprobar las interacciones de un medicamento. Pero normalmente en la farmacia lo que nos encontramos, no viene una persona y te pregunta qué interacciones tiene un medicamento. Nos viene con un caso así. Yo tomo una serie de medicamentos y quiero que me digas si hay interacción entre ellos. Os pongo un ejemplo. Una persona que toma Zinfatos, Seroxat y Trangorex y quiere saber si hay interacciones. Hombre, pues podemos entrar en el Zinfatos, comprobar si interacciona con sertralina y con el Trangorex. Podemos luego entrar en el Seroxat y comprobar, pero digamos que es una forma muy, muy lenta, ¿no? En BotPlus, al igual que tenemos en la zona de búsquedas especiales que veíamos antes, la búsqueda por composición, hay una búsqueda específica de interacciones. Y esta igualmente os la voy a enseñar en el programa. Vale. Pinchamos en interacciones y se nos abre este buscador. Muy sencillito. En la parte de la izquierda voy a buscar el medicamento que quiero añadir a mis condiciones de búsqueda. Una vez que lo encuentro, lo selecciono y lo paso a la derecha con esta flechita hasta que quede guardado en elementos seleccionados. Voy añadiendo toda la medicación de mi paciente en elementos seleccionados y luego cruzo las interacciones a través del botón que veis aquí, ver interacción. Vamos a ver el caso este que veíamos. Escribo aquí Zinfatos. Y era 2 miligramos mililitros solución oral. Aquí está. Lo selecciono y lo añado a la flecha verde. Teníamos el Seroxat de 20. Elijo la presentación, flechita verde y finalmente Trangorex. Y aquí tenemos la amiodarona, pues era el de 230 comprimidos. Vale. Selecciono y añado. Ya he añadido toda la medicación de mi paciente, Trangorex, Seroxat y Zinfatos. Una vez que la tengo en elementos seleccionados, le doy a ver interacción y el programa me cruza las posibles interacciones que haya entre todos estos medicamentos. Sin necesidad de que yo tenga que ir buscando uno por uno si interaccionan con el resto. Vale. Veis que ha detectado dos posibles interacciones, una de amiodarona con dextrometorfano de tipo verde, esta pues de una importancia limitada, y otra ya roja entre dextrometorfano y paroxetina. Si yo pincho en esta interacción, como os decía antes, accedo a la ficha, en la cual me informa pues, que dextrometorfano y paroxetina pues, tienen riesgo de síndrome serotonérgico, me habla del mecanismo. Pues, como veis, tenéis ahí toda la información de la interacción. Entonces, bueno, buscar una interacción también es relativamente sencillo. Vale. ¿Alguna búsqueda adicional? Perdón, ¿alguna duda adicional con esto? Bueno, repetimos un poquito y tenéis interacciones. Hemos añadido a la derecha los 3 medicamentos, le damos a ver interacción
Aquí podemos buscar interacciones entre medicamentos y también con complementos nutricionales. Durante este año hemos estado codificando más de 800 interacciones entre plantas medicinales y vitaminas de los complementos nutricionales con medicamentos. Entonces ya también podéis buscar pues, interacciones entre determinados productos de parafarmacia con medicamentos. Vale. Pues vamos a pasar, si queréis, a la búsqueda de medicamentos por la forma color, por el aspecto físico. Sí, que esta es la parte, Iván, que para que les enseñes, porque han preguntado un par de veces sobre cómo identificar cuando tienen ranura, de dónde se ve esa información, con dificultades de deglución, para que abundes ahí un poquito. Vale, pues vamos a ir. Para codificar esta información, como os digo, esta posibilidad de búsqueda es algo que nos habéis pedido de histórico y la verdad es que era muy interesante. El problema es que no había ninguna base de datos, no había ningún sitio de donde tirar para meter esta información. Y al final hemos tenido que hacer el trabajo de descargar todas las fichas técnicas de los medicamentos de administración oral e ir codificando esta información de forma y color que aparece en la ficha técnica. Entonces el trabajo sí ha sido arduo. Pero una vez que lo hemos conseguido, pues el buscador nos permite hacer cosas bastante interesantes. Para acceder a este buscador tenéis aquí el forma, color y sabor. Y accedéis a un buscador que ahora veréis, os lo voy a enseñar en el programa. Aquí lo tenemos. Vale. Puedo buscar un comprimido, puedo buscar una cápsula o puedo buscar una forma líquida, jarabe, soluciones, suspensiones orales. Os voy a contar un poquito la pestaña de comprimidos porque el resto son exactamente iguales, lo que pasa es que tienen menos datos que los comprimidos. En primer lugar, en comprimidos puedo elegir la forma del comprimido. Aquí veis que aparecen diferentes formas, de las más habituales, redonda, alargada, ovalada, pero ahí aparecen formas bastante características, como el corazón del Lincoln o forma de perita, de diamante. Bueno. Luego tenemos también información relativa al color del comprimido. Una paleta de colores en los cuales de forma visual podéis decir de qué color es el comprimido. Hemos creado una paleta bastante primaria. Quiero decir, cuando yo marco, por ejemplo, que un comprimido es amarillo, no quiero decir exactamente que sea de este tono amarillento. Puede ser un amarillo verdoso, un amarillo azulado, un amarillo claro. Tengo la opción siempre de marcar si es claro o oscuro, pero digamos que si es un color amarillo pálido o es un color amarillo intenso, pues me da igual. O es un azul celeste, un azul marino. Lo que nos interesa es que es azul. Tenéis la opción de marcar que tiene dos colores. Cuando decimos que tiene dos colores nos referimos a comprimidos, por ejemplo, a los de telmisartán e hidroclorotiazida, si no recuerdo mal, que son comprimidos que tienen una capa en un color, que si no recuerdo mal, uno era azul, y otra capa en color blanco. Esto en comprimidos no suele ser muy habitual. En cápsulas sí. Cápsulas, cuando accedemos a cápsulas, pues por ejemplo, cápsulas como las de Lexatin, que es la tapa es roja y el cuerpo es blanco. Pues marcaríamos que la cápsula tiene dos colores. No quiere decir que el color sea amarillo rojizo, ni simplemente es que físicamente hay dos colores en el comprimido. Tenemos una opción para identificar, tiene comprimidos de diferentes colores o formas. Esto lo hemos incluido para poder buscar sobre todo los anticonceptivos orales de estas formas diarias. Estos que tienen, imaginaros, que tenemos comprimidos redondos rosas, que son los activos, y comprimidos redondos blancos. Pues como yo solo puedo identificar el color de un comprimido determinado y en mi envase hay comprimidos de dos colores, usaría este check-in. No uso este de tiene dos colores. Tiene dos colores es cuando hay dos colores en un comprimido. En este caso diríamos, por ejemplo, que es un comprimido redondo rosa y hay comprimidos de otros colores. Podemos decir el sabor, la indicación para la cual va destinado, podemos incluir su composición,
podemos hacer referencia al tamaño del comprimido, si presenta ranura o no. Aquí, por ejemplo, imaginaros, quiero buscar medicamentos, podríamos hacerlo a partir de aquí. Medicamentos con omeprazol y que sean ranurados. Pues podré añadir en principios activos el omeprazol y marcar que tengan ranura, sin indicarle la forma y el color. Y luego la presencia de descripciones o de logos. Vamos a ver un caso práctico, lo vais a entender mucho mejor. Mirad, nos pregunta un paciente por el siguiente medicamento. Dice que no sabe cómo se llama, pero son unos comprimidos ovalados, de color rosa, no tienen ranura y en su superficie presentan un 4 y un 5 dibujados. Bueno, pues elegimos comprimidos, identificamos que es ovalado, que es de color rosa. En ranura, como no tiene ranura, no marcamos nada. Y en las inscripciones nos dijo que tenía un 4 y un 5. Pues escribimos el 4 y el 5 y le damos a buscar. Y me encuentra dos medicamentos, Duavive o Valcite. Le puedo preguntar también al paciente, por ejemplo, para qué es. Y así poder ir discriminando los distintos medicamentos. En este caso nos dice, por ejemplo, que es para un tema de hormonal, pues podría ser Duavive. Si yo entro en la ficha del medicamento, aquí tengo la información, por ejemplo, que es un comprimido ovalado, de color rosa, no ranurado, la longitud, las inscripciones, tengo la imagen, tengo la foto del envase que le puedo enseñar a mi paciente. Ahí tenéis esta información. Como os digo, incluyendo la información que más o menos me ha ido el paciente transmitiendo, puedo encontrar un medicamento. Veíamos, por ejemplo, que comentabais lo del tema de la fragmentación de los comprimidos. Pues vamos a ver, por ejemplo, cómo estamos informando de esto. De forma que veáis que veáis rápidamente si un comprimido lo puedo partir, no lo puedo partir. A ver si encuentro uno que sepa. Vale. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, espera un segundito, voy a hacerlo para que veamos los tres casos. A título personal, como trabajadora en CIM, sí. ¿Los parches se incluyen dentro de formas farmacéuticas fraccionables cuando se pueden partir? ¿Los? Parches. No. Vale. No, a título, vale, los parches de liberación prolongada como norma general no se deben de partir, salvo algunos muy específicos. Por ahora los que hemos visto de devolución, lo estamos limitando solo para problemas de devolución. O sea, vale. Comprimidos para personas que no tragan bien los comprimidos que se pueden partir o que no se pueden partir. Perfecto. Vale. Bueno, os voy a poner un ejemplo de los dos, del que se puede partir y del que no se puede partir. Mirad esta carbosa farmalíder, por ejemplo. Vale. En la parte superior veis que uno de los pictogramas que hemos incluido, veis una especie de capsulita comprimido así como roto en un cuadro verde. Cuando veis esto significa que el comprimido se puede partir. Si nos ponemos encima, no sé si veis el cuadro que sale. Sale un cuadrito, os lo leo, porque es que en ocasiones no... Sí, se ve perfecto, ¿eh? Se ve. Sí. Pues nos dice que está adaptado para pacientes con problemas de deglución, se puede masticar el comprimido y el comprimido se puede partir para facilitar la deglución, pero no para dividir la dosis. Quiero decir que si yo tomo este medicamento lo puedo partir para tragarlo, pero no lo puedo partir para obtener 25 miligramos de acarbosa. Aquí tenéis esta información. Esto lo tenéis igualmente en advertencias. Dentro de las advertencias, aquí las tenéis. Pero de forma rápida tenéis el pictograma ahí que os dice si se puede partir o no. En el caso de un medicamento que no se pueda partir, pues mirad lo que sale.
por ejemplo, este Adacavir lamivudina. En este caso, el simbolito que veíamos antes del comprimido partido está tachado. En este caso ya te informa de no partir el comprimido. Como te digo, de forma rápida con el pictograma puedes ver si este comprimido lo puede partir el paciente o lo tiene que tomar tal cual. ¿Algún comentario adicional? De momento nada. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a buscar un medicamento para un paciente concreto. Imaginaros que a mí me viene un paciente y me pide un medicamento para diarrea. Bueno, pues aparte de mi conocimiento de antidiarreicos que pueda tener sin buscar nada, vamos a buscar una enfermedad. Yo, acordaros en el cuadro de inicio, podíamos buscar, aparte de medicamentos, enfermedades. Escribo diarrea, marco enfermedades y elijo la enfermedad, en este caso, que quiero acceder. La primera, diarrea. Vale, esta es la ficha de la enfermedad. La ficha de la enfermedad tiene a la derecha unos botones, principios activos y medicamentos, que funcionan exactamente igual. Si yo pincho en medicamentos, se me abre este cuadro y me permite obtener todos los medicamentos indicados, en este caso, en diarrea, o contraindicados, o que se tengan que usar con precaución, o que la diarrea sea una reacción adversa. En este caso quiero saber medicamentos indicados en diarrea. Elijo el primero, le doy a buscar y me sale toda la lista. Vale. Esto me puede servir para, bueno, pues saber medicamentos en diarrea. Pero imaginaros que nos encontramos este caso, que era un antidiarreico para una mujer embarazada, hipertensa, intolerante a la lactosa, y por si fuera poco, la mujer nos dice que tiene problemas para tragar los medicamentos. Entonces, bueno, pues podríamos entrar en el listado anterior, ir buscando uno a uno, si es apto para embarazadas, si es apto para intolerantes a la lactosa, para hipertensas. Para evitar problemas, tenemos el siguiente buscador, que os va a permitir buscar esto de forma mucho más rápida. Es el llamado paciente indicación. Al pinchar a paciente indicación, se nos abre el siguiente cuadro que veis aquí. En la parte de acá, en la parte superior izquierda, incluimos la patología en la cual yo quiero recomendar, indicar el medicamento. En este caso escribiría diarrea y la elegiría de la listita que me aparecería abajo. En la parte inferior voy a añadir otras patologías que tenga mi paciente, que no son para las cuales estoy buscando el medicamento, y que lo que quiero hacer es que, bueno, pues que todos los medicamentos que yo busque indicados en diarrea, que no estén contraindicados en la enfermedad del paciente. En este caso veíamos que era una mujer hipertensa, pues elegimos hipertensión. ¿Veis? Aparecen aquí 6 check-in de las enfermedades quizás más destacables: asma, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, hepática y cardíaca, pero podéis añadir a través de estos botones cualquier enfermedad adicional. ¿Cuáles son los principales grupos de vertebrados? ¿Perdona? ¿Los principales grupos de qué me has dicho? Se ha colado un audio, no era para nosotros, ha sido un asistente, lo siento. Aprovecho que ya te he interrumpido para decirte que nos ha dicho una compañera que se ha perdido en el tema de cómo se busca por enfermedad. Por si puedes volver un momento a la diapo de la portada, para ahí nada, simplemente para enseñárselo. Sí, sin problema. Volvemos atrás cuando queráis. Mirad, en el buscador por nombre o código podemos buscar medicamentos o enfermedades. Yo escribo ahí, puedo escribir aquí olmesartán o sintrom, o puedo escribir diarrea. Si yo escribo diarrea, me va a buscar enfermedades que en este caso empiecen por diarrea. Diarrea de veterinaria, por Escherichia coli, por destete. Bueno, pues elegimos la primera, que es la humana. Veis que aparece aquí un simbolito de una mamá con un niño, enfermedad de uso humano, diarrea. Elijo diarrea, accedo a la ficha de la enfermedad. Y aquí a la derecha están los botones que os decía para sacar los principios activos o los medicamentos indicados en diarrea. Pincho al cuadro, por ejemplo, de medicamentos y se me abre este cuadrito, en el cual aquí tenéis medicamentos indicados, lo marco. Pero también podré sacar los contraindicados en diarrea. Una vez que yo elijo el que yo quiero, indicados en diarrea, le doy a buscar
y me saca todos. Todos los que están indicados en diarrea sin ningún tipo de limitación. ¿De acuerdo? Vale. Os ponía este caso que era ya más complicado para diarrea, pero el paciente además tiene unas peculiaridades que yo quiero que el programa me filtre. No quiero que me saques medicamentos indicados en diarrea que no puedo usar en una mujer embarazada, que no puedo usar en una mujer hipertensa, que tengan lactosa. Vale. Como os decía, es a través de esta búsqueda paciente indicación. En la parte de arriba elijo la enfermedad para la cual quiero indicar el medicamento. Aquí puedo marcar las patologías que tiene el paciente. En esta parte puedo añadir otros tratamientos que esté tomando el paciente y con los cuales yo no quiero que mi medicamento interaccione. Y luego ya en esta parte pues añado características peculiares. Si está embarazada, lactante, si es un niño. En el caso de elegir niño, por ejemplo, me dice la edad del niño. Veréis. Vamos a ver cómo se muestra en niños. Vamos al programa un momentito, a BotPlus. Salimos de la presentación. ¿Veis? Es este, paciente indicación. Aquí yo añadiría la enfermedad. Mirad, si pinchamos en niños, se abre un cuadrito en el cual yo puedo decirle, pues imaginaros, quiero un medicamento para acidez gástrica en un niño de 12 años. Pues elijo niño y escribiría la edad. Veis que aparece también la posibilidad de marcar deportista de competición, usuario de lente de contacto, dificultad de deglución. Y luego puedo añadir intolerancias o alergias, las que veíamos antes. No te escuchamos. Perdón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anabel. Soy la responsable de la cuenta de Info y servicios de Info en Vodafone. Muchas gracias a todos por asistir a esta sesión. A ver, un segundo. Parece que... ¿Es posible que se haya muteado el administrador? No sé si... Ah, a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Vale, No sé qué ha podido pasar, la verdad. Bueno, no os preocupéis. Perdón, no sé, seguimos. lo último que habéis oído... Pues no me acuerdo ahora Bueno, mismo. pues vuelvo, no os preocupéis. Me refiero... Ha sido hace... Vamos, en cuanto te lo he dicho. Estaba comentando lo del niño, ¿no? Que puedo elegir niño y marcar la edad. Sí, Puedo correcto. añadir las intolerancias, como veíamos antes, si es intolerante a lactosa, etanol, a gluten. Buscar cualquier otro tipo de alergia, alergia a ibuprofeno, a lo que sea. Y elegir la forma farmacéutica. Vamos a ver el caso este concreto que estábamos viendo. A ver, un segundito. Os comparto. Vale. Habíamos dicho que era un medicamento para una mujer con diarrea. Marcaría diarrea, hipertensa, embarazada, intolerante a la lactosa y además tiene dificultades de deglución. Pues marco todos esos campos. ¿Qué voy a buscar? Pues voy a buscar todos los medicamentos que están destinados a esta patología, que no estén contraindicados en hipertensión, que no estén contraindicados en embarazo, que no contengan lactosa, y luego de todos ellos, además, me va a salir una marquita para identificarme cuáles pueden usarse en personas con esta dificultad para deglución. Vamos a ver el resultado. Mirad, tengo aquí todos los medicamentos que cumplen con estos criterios que os decía. Los tenemos ordenados de la siguiente manera. La columna que veis aquí con un circulito son medicamentos de receta. En primer lugar me aparecen medicamentos en receta, que yo como farmacéutico puedo recomendar. Decíamos que la mujer está embarazada. Pues bueno, pues aquí me sale el simbolito de embarazo. Veis que el más seguro en embarazo es el Ultrazorb, que es carbono activo. El resto son todos de precaución. Aquí los que no nos van a salir son los de embarazo tachados. Decíamos que la mujer era hipertensa. Como es hipertensa, los medicamentos contraindicados en hipertensión no salen, pero sí te pueden salir algunos que se tengan que usar con precaución en hipertensión. Son estos que os aparecen con el triangulito. Y luego en esta columnilla de aquí, veis el pictogramita, no se ve demasiado bien quizás,
pero ahí tenéis el pictograma que veíamos antes de deglución apto o no apto para personas con problemas de deglución. Si aparece tachado es que no se puede partir, si aparece en verde o no aparece, es que si no aparece es porque es una presentación que no tiene problemas. Por ejemplo, una solución oral, un liofilizado. Y los que vienen en verde son medicamentos ya en forma de comprimido de cápsula que sí se pueden partir en caso de comprimidos o abrir en caso de cápsulas. ¿Cuál elijo de todos estos? Pues ya bajo criterio farmacéutico. Quizás por el tema de la seguridad del embarazo, el más seguro sería el Ultrasorb. Problema, que no se puede abrir la cápsula. Desde el punto de vista de la paciente, pues bueno, pues tenemos la salvacolina en comprimidos, que es precaución en embarazo, y en este caso sí se pueden partir los comprimidos. Podría ser otra opción. Esto, como os digo, ya es criterio de cada uno de nosotros. Quizás estamos aquí 70 personas y cada uno de nosotros daría un medicamento diferente. Esto simplemente os tiene que servir como ayuda para vuestra decisión final, que para algo somos farmacéuticos. ¿Dudas con este buscador? Bueno. De momento nada. Sí que había una persona por ahí que se había perdido, pero les he comentado que como está grabado y lo vamos a colgar en Aula Farma, si hay algún minutillo por ahí que se han perdido, que luego lo pueden volver a ver repetido y así no... Sí. Porque si no terminamos nunca. Perfecto. Bueno, vamos a buscar algo que sobre todo en Valencia os puede ser de relativo interés, que es las sustituciones con medicamentos extranjeros. Vamos a volver al caso que veíamos antes del Risperdal. Os comentaba que en la parte de la derecha había una serie de botones para buscar listados. Para buscar, por ejemplo, sustituciones, medicamentos con la misma agrupación homogénea. Vale. Uno de estos botones, que no sé si habríais visto, es este de aquí, que es medicamentos extranjeros. Pinchando en este botón obtenemos todos los medicamentos que tengan el mismo principio activo y que estén en otros países. Por ejemplo, pues fijaros, en Grecia tenemos un medicamento que se llama Dovia, Aleptan en Austria, Arisper en Turquía. Tenemos codificado, como os ha dicho Antonio, 65.000 medicamentos de más de 50 países. De Europa prácticamente tenemos todos los países codificados. Lógicamente no estarán todos los medicamentos que hayan en todos los países, pero bueno, os puede servir también como ayuda. Esto que acabamos de ver, de un medicamento español, buscamos los extranjeros. El caso más habitual que podéis quizás encontraros es el contrario. Paciente extranjero que viene a España con un medicamento extranjero y quiere que le busquemos algo equivalente en nuestro país. ¿Cómo hacemos eso? Pues mirad, este es el caso. Es un paciente británico que nos indica que quiere un medicamento español similar al que toma, Ednit, y que se ha dejado en su país. Vale. Pues para buscar extranjeros tenemos la siguiente forma. En la parte superior de bot veis que aparece un menú. Un menú, el primero de ellos que pone bot. Este menú incluye todas las búsquedas que hay en la herramienta. Digamos que en la pantalla de inicio os hemos puesto las más habituales, pero aquí tenemos un montón de buscadores más. Y uno de ellos en medicamentos de uso humano, pinchamos bot, medicamentos de uso humano, medicamentos extranjeros. Os lo enseño en el programa para que no nos perdamos. Vale, yo estoy en bot, pincho en el menú arriba, bot, medicamentos de uso humano, y dentro de medicamentos de uso humano, aquí tenemos extranjeros. Se me abre un cuadro similar al que tenía antes, pero ya es para extranjeros. Y aquí le escribo el nombre del medicamento extranjero, Ednit. Le doy a buscar y me sale que con este nombre tenemos medicamentos en Hungría, Polonia, Reino Unido. Hay que tener precaución porque muchas veces el mismo nombre tiene distinta composición. Bueno, en este caso, como era un paciente británico, elegimos el Ednit de Reino Unido, pinchamos dentro y accedemos a la ficha del medicamento británico, que es tan sencilla como el nombre del medicamento, el país y la composición, el principio activo que tiene. Y a la derecha tenemos un botón que pone medicamentos españoles. Pinchando ahí obtenemos todos los medicamentos que tienen en Alapril. Ya sobre este listado, ya preguntaría al paciente
qué dosis toma, qué forma farmacéutica suele tomar, y de todo el listado de enalapriles, pues ya elijo el que suele tomar él. Aquí los tenemos, acetensil, varipil. Bueno, lo único que tienes que recordar que es a través del menú BOT, medicamento de uso humano. Vamos a ver otro caso. Sustituciones, que esta es bastante habitual y en muchas ocasiones ha habido bastantes problemas de devoluciones de receta por hacer una mala sustitución. Tenemos una prescripción de este medicamento, Competact, 115 miligramos, 850, 56 comprimidos, y queremos sustituirlo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entramos en el medicamento, aquí está, Competact, ¿vale? Las sustituciones se hacen a través de dos posibles listados. En primer lugar, tenemos las agrupaciones homogéneas nacionales que establece el Ministerio de Sanidad, con su precio menor y precio más bajo. Para obtener todos los medicamentos de esta agrupación, tenemos este botón, agrupación homogénea. Y ahí tenemos las tres posibles opciones. La pioglitazona de Aristo, Competact y Glubrava. ¿Por qué no lo llamamos sustituciones? En primer lugar, porque estos medicamentos no son sustituibles entre sí, son intercambiables. Tener en cuenta que cuando se hace una sustitución, la ley dice que el medicamento a dispensar tiene que ser el de precio más bajo, que aquí lo tenemos, 32,24. De todos estos medicamentos, el único que está a 32,24 es el primero. Es decir, de los tres posibles intercambiables, el único por el cual puedo sustituir es por el primero de ellos. Pero luego la Comunidad Valenciana, el Servicio Valenciano, establece sus propios listados, su propia agrupación homogénea, con su precio menor ajustado, y para sacar el listado de medicamentos de esta agrupación, tenemos el botón de agrupación homogénea. Y ahí están. En este caso, solo hay dos, y las dos presentaciones están ajustadas. Entonces, en este caso, pues podéis dar uno u otro. ¿Qué botón utilizo? Pues todo depende de la receta en la que estemos. Tener siempre presente quién nos va a pagar la receta. Si tenemos una receta del Sistema Nacional de Salud, que la va a pagar la Comunidad Valenciana, la Consejería, la sustitución la tenéis que hacer a través del botón de agrupaciones homogéneas de comunidad autónoma. Si es una receta de mutualidades, que sigue los listados del Ministerio, la sustitución tendríais que hacerla a través del botón de agrupaciones homogéneas. Algo parecido, medicamentos de igual composición. Tenemos este medicamento, SMAT, 10 sobres granulados. Aquí le tenemos. Este medicamento veis que no está financiado, no tiene agrupación homogénea. ¿Cómo puedo sustituirlo? ¿Cómo puedo buscar equivalentes? Bueno, en BotPlus antiguamente había un botón que se llamaba medicamentos de igual composición, que me permitía buscar medicamentos con el mismo principio activo, la misma sal, la misma forma farmacéutica. Este botón lo hemos sustituido por otros tres y fundamentalmente por este que veis aquí. Bueno, aquí veis la composición. Paracetamol 1 gramo, clorfenamina 4 miligramos, fenilefrina bitartrato 15,58. Bueno, pues tenemos aquí las descripciones clínicas de la agencia, que va a codificar los medicamentos y a agruparlos en base a su composición. Y aquí tenemos los botones con los cuales se relacionan. El botón que hablábamos de medicamentos de igual composición es similar a este de grupos terapéuticos VMPP, que es esto de aquí. Mismo principio activo, misma dosis, misma forma farmacéutica y mismas unidades. Y me dice que el SMAT y todos estos medicamentos tienen la misma composición en base a la información de la agencia. Pues mirad, el Bacat, aquí tenemos, por ejemplo, uno de los que me dice la agencia que es el mismo. Fijaros la composición. Veamos antes que era 1 gramo, 4 y 15,58. Este tiene 10. La diferencia está en que el otro es 15,58 de bitartrato, que equivalen a 8,21 de fenilefrina base, y este es de clorhidrato, 10 miligramos, pero también equivale a 8,21. Es decir, aunque parece que tienen distinta composición, la agencia los ha calificado como intercambiables entre sí. Lógicamente, estos listados no me valen, como os decía, para hacer sustituciones, porque estos listados no tienen en cuenta la financiación del medicamento.
Es decir, para sustituir los medicamentos, los botones de agrupaciones homogéneas. Estos otros son para buscar equivalentes. Vemos, por ejemplo, en el caso de omeprazol Zinfamet, este es un medicamento que tiene agrupación homogénea. Si yo saco el listado de agrupaciones homogéneas de Valencia, tenemos un listado de 37, en los cuales el Sistema Valenciano de Salud considera intercambiables entre sí. Si lo hago a nivel nacional, el Ministerio de Sanidad ya no dice que son 37, establece un listado de 54. Y si lo hago a través del botón de VMPP, el botón de la agencia, 188. Aquí, como os digo, medicamentos financiados, no financiados. Entonces hay que tener presente que este botón de medicamentos de igual composición no vale para sustituciones. Ya que hemos entrado un poquito en el tema de Valencia, comentaros también de forma rápida cómo se ve la información propia de vuestra comunidad. Aquí tenemos un medicamento, y esto ya lo hemos visto más o menos, el Atarax. Aquí tenéis la información de la agrupación homogénea, en la cual el sistema valenciano lo ha incluido, y su precio menor. ¿Quiero sacar los medicamentos que están en esta agrupación homogénea? Pues botón de agrupación homogénea y me saco la lista. Todos estos intercambiables entre sí. Tenemos luego información relativa a la financiación de ciertos medicamentos. ¿Sí? Perdón que te interrumpa, es simplemente para comentarles que al final eso sería igual que lo que tenemos nosotros en la web colegial, en el nomenclator, que ya sabéis que está el buscador arriba a la derecha, que es la misma información, vamos, que nosotros la cogemos de aquí, para que lo sepáis, ¿vale? Que cuando estéis mirando en la web, estáis mirando realmente en una información de Web Plus. Ya está. Os comentaba el tema de la disfunción eréctil, que esto lo tenéis por ahora 2 comunidades autónomas, vosotros y Castilla-La Mancha. Aquí tenemos Cialis. Cialis es un medicamento, como sabéis, que está de la filo. Si vemos los datos farmacéuticos nacionales, es decir, la información del Ministerio, que es donde tenemos la información de financiación, ahí vemos que este medicamento tiene una marca que pone EXO, está excluido de la oferta. Esto no está financiado a nivel nacional. Pero tenemos una marquita a nivel de Comunidad Valenciana, que ha establecido vuestra consejería, que esto va a estar incluido en la financiación para lesionados medulares. Entonces, aquí identificamos que esto está financiado en estos pacientes. Y en esta parte de la agrupación homogénea, ahí os indicamos, en base a la información que nos transmiten los colegios de vuestras provincias, tanto Valencia, Castellón como Alicante, el precio máximo de financiación. En este caso, 108 euros. También tenemos agrupaciones homogéneas, por ejemplo, de efectos accesorios, como esta absorbente. Pues ahí tenemos la agrupación en Comunidad Valenciana con su precio. Podemos sacar todos los efectos accesorios de esta misma agrupación. Y lo mismo para dietos. En este caso tenemos un dietoterápico. Ahí pues os establecen el precio financiado en Valencia y podemos sacar todos los dietoterápicos que están en la misma agrupación. En este caso el sabor naranja y el neutro. Y luego tenemos la información de tiras reactivas. Las tiras reactivas ya sabéis que a nivel nacional no están financiadas, pero luego hay algunas comunidades autónomas que permiten la financiación en su ámbito autonómico. Por ejemplo, tenemos algunas que tenemos marcadas con este dato, que veis que esta, por ejemplo, esta concreta requiere visado y tiene una aportación del 10% por parte del usuario. Hay otras que no requieren visado y que tienen esta aportación del 10%. Y finalmente hay otras que no tienen visado y que la aportación es de 1,9 euros. Pues esta es la distinta información que tenéis también de tiras reactivas. Y ya me quiero centrar en 2 aspectos prácticos, uno de ellos que es vital y que genera bastantes consultas, que es cómo puedo saber si un medicamento está financiado en BotPlus. Por ejemplo, este caso, Alapanzol, está financiado, 40 miligramos, 28 comprimidos. Mirad, cuando entráis a ver BotPlus muchas veces empezáis a ver si el medicamento está de alta, si está autorizado. Toda la información relativa a los estados de autorización, al estado de nomenclator,
Esto nos afecta para la financiación. Un medicamento anulado es dispensable y facturable, mientras permanezca en nomenclator. ¿Cómo puedo saber si un medicamento está financiado? Pues es tan sencillo como fijarme en lo siguiente. Me voy a datos farmacéuticos nacionales y busco este dato, INSNS, incluido en la oferta. Todos los medicamentos que tengan este dato de incluido en la oferta están financiados. Son facturables por parte de la farmacia. Este medicamento, de hecho, veis que tendrá un precio de facturación que en este caso coincide con el PVP-IVA. Este es el precio al cual la consejería os lo va a pagar. Si tiene este dato, está financiado. Si no lo tiene, no está financiado. Vamos a ver un caso un poquito más complejo. Afinitor. ¿Este Afinitor está financiado? Mirad, vamos a sus datos farmacéuticos, vemos que no tiene el dato INS y que en su lugar tiene esto de dispensación hospitalaria sin cupón precinto. Por lo tanto, este medicamento no está financiado en farmacia. Son los típicos medicamentos que hablamos de estos que llaman de forma un poco errónea de diagnóstico hospitalario sin cupón precinto. Y digo de forma errónea porque no todos son diagnósticos hospitalarios. Bueno, son los que hablan de las reservas singulares, medicamentos que están financiados solo a nivel hospitalario. Este es uno de estos casos. ¿Este medicamento lo puede dispensar la farmacia? Sí, porque es de diagnóstico hospitalario, no es uso hospitalario. ¿Está financiado en la farmacia? Pues en este caso no. Si veis, no tiene el dato INS y el precio de facturación está en blanco. En este caso, en el histórico, aquí os informamos de que se ha incluido en esta reserva singular que está financiado en el ámbito del Sistema Nacional de Salud solo cuando se dispensa en hospital, pero la farmacia podría dispensarlo. Otro caso de financiación, Dufalac, que este seguro que le conocéis. Mirad, tenemos lo siguiente. Me fijo otra vez en datos farmacéuticos nacionales. Por un lado tiene el dato INS. Por lo tanto, dices, ¿está financiado? Sí. Pero además está otro dato, EXOI, excluido en la oferta del cupón precinto. Estos son los medicamentos que están financiados, pero solo para determinados pacientes. Y que además, para su dispensación con cargo al sistema, tengo que pedirles a la receta, tiene que venir la receta con el visado de inspección. Estos medicamentos además tienen precio notificado, que es este de aquí. Veis que tiene un precio a 3,67 cuando lo dispenso fuera del sistema y a 2,5 cuando lo dispenso con cargo al sistema. Toda esta información, como os digo, la tenéis igual en el histórico. Aquí os dice que este medicamento fue excluido en septiembre del 2012, salvo para pacientes con encefalopatía portosistémica y paraplegia. Y luego tenemos un caso ya muy peculiar, que es este, paracetamol tema Rimafar, que cuando entro en sus datos veo que tiene el dato INS, pero también tiene el dato EXO, está incluido y excluido. Cuando veis esto, son medicamentos que se están desfinanciando. Veis que eso aparece ahí la información de las fechas de desfinanciación. Por ejemplo, este medicamento en diciembre del año 2020 pasó a ser desfinanciado y se podrían seguir dispensando hasta abril del 21 las recetas dispensadas con anterioridad. Por lo tanto, a modo de resumen de todo esto, si quiero saber si un medicamento está financiado, fijaros siempre en datos farmacéuticos nacionales el dato INS y también el precio de facturación. Si tiene precio de facturación, es que es facturable a ese precio. ¿Alguna duda con este tema? Nada, de momento nada. Sí que nos habían preguntado por la evolución de los precios, pero me habían preguntado a mí en privado y ya les he comentado que con el histórico también lo pueden comprobar, así que nada. Perfecto. Bueno, ahora de todos modos hablamos un poquito, si podemos un ratillo. Y creo que ya por último, el tema de cambios de precios de medicamentos. Mirad, el ejemplo que os voy a poner es irreal. Es irreal porque todavía no han publicado los listados de las bajadas voluntarias de los días 5. El 5 de marzo publicarán el listado y ahí podréis comprobar la información. Este caso que os pongo es inventado, pero quería enseñároslo porque si no, no tenía ningún ejemplo. Quiero saber si este medicamento, el Dalacin, va a cambiar de precio. Bueno, cuando un medicamento tiene un cambio de precio previsto, le activamos un botoncito en esta parte. Veis que este medicamento está a 12,96 de precio. Su precio más bajo es 10,37.
Bueno, pues cuando tiene un cambio de precio previsto, se le activa un botón como este, ver precios a partir del 1 de abril. Cuando yo pincho en este botón, me cambia los precios y me pone en negrita los que cambian. Este medicamento que estaba a 12,96 me diría que va a bajar a 10,37. ¿Cuándo? A partir del 1 de abril. Esto os va a permitir, por ejemplo, saber qué medicamentos pueden cambiar de precio en una fecha concreta. ¿Cómo puedo saber esta información de qué medicamentos van a cambiar de precio? Pues tenemos un buscador predefinido. Si pincháis en bot, hay una opción que pone listados, que ya son listados que con un solo clic podéis obtener un listado concreto sin tener que hacer ninguna búsqueda. Elegimos medicamentos de uso humano con cambio de precio previsto. Al pinchar ahí, se me abre un cuadro en el cual yo puedo elegir una fecha concreta, 1 de abril, y me saca un listado con todos los medicamentos que cambiarían de precio en esa fecha. En este caso, ahí tengo el medicamento que os he puesto de ejemplo, con los precios en este mes, en marzo, por ejemplo, 12,96, y que en abril pasaría a 10,37. Estos son los listados que tenemos publicados en Portal Pharma de cambios de precios, que os mandamos por circular a los colegios. Bueno, pues que sepáis también que los tenéis en BotPlus. Y para acabar, por ejemplo, el tema de los lotes también. El caso de la solinitrina que vimos hace unas semanas. Hemos oído que hay ciertos lotes de solinitrina que deben de ser retirados del mercado y me quiero saber si hay alguno en mi farmacia. Pues mirad, cuando yo entro en un medicamento que tiene lotes retirados, antes de nada lo primero que nos sale es esta advertencia. Entro en la información del medicamento y veo que tiene lotes retirados. Estos medicamentos con lotes retirados tienen este pictograma que veis aquí, esta especie de código de barras con el símbolo de precaución, y tienen esta pestaña, alertas de calidad. Y en alertas de calidad vamos a identificar los diferentes lotes y fechas de caducidad que están afectados por estas alertas y que tendrían que ser devueltos o inmovilizados. Aparte de buscar un caso concreto, puedo sacar todos los medicamentos que tengan un lote. Por ejemplo, ¿os acordáis de la retirada del valsartán, no? Esta la habéis sufrido en el pasado. Pues quiero saber todos los medicamentos con valsartán que han sufrido retiradas. Igual tenemos en la opción de listados, hay un listado de alertas de calidad, que obtenéis esto, en el cual yo puedo buscar los medicamentos, por ejemplo, con valsartán o de un laboratorio concreto o con un nombre determinado que tienen lotes retirados. Elijo el valsartán, por ejemplo, le doy a buscar y aquí salen todos los lotes de valsartán de las diferentes marcas que han sido retirados del mercado. Me comentaba también antes, Cristina, en un segundito, que os interesaba, por ejemplo, saber, y ya con esto sí que si acabo no os aburro más, medicamentos que yo pueda, por un problema de suministro, que pueda pedir como medicación extranjera. Pues mirar, justo hemos hecho en el anterior parche un buscador para estos medicamentos. Como siempre, para esto entramos en bot, listados, medicamentos de uso humano, y hay uno que es con problema de suministro. Cuando hablamos de problemas de suministro, quedaros siempre con la idea de que son problemas de suministro oficiales publicados en la página de la agencia. Nos sale este cuadro. Puedo buscar con un código nacional concreto, con un nombre concreto, medicamentos con un principio activo concreto con problemas de suministro. Bueno. Y una de las opciones es el medicamento puede obtenerse como medicación extranjera. Si yo no marco nada, solo marco esto y le doy a buscar, me va a encontrar todos los medicamentos que tienen problema de suministro y que la agencia ha establecido que se pueden solicitar como medicación extranjera. Estos medicamentos, además, los vamos a identificar con este pictograma que veis aquí, de la banderita de la Unión Europea. Vais a ver ahora un caso menos. Que, por ejemplo, que ahora nos estáis llamando mucho con el tema del Lanzafibrin, pues cuando yo os cojo el teléfono y os lo miro, lo sé precisamente por eso, por lo que está comentando ahora Iván. Pues vamos al Lanzafibrin, ya que dices. Mira. Ahí le tenemos. Entro en Lanzafibrin.
Toda esta información de problemas de suministro, aquí tenéis el último problema de suministro que hay, está activo. Esta información es volcada tal cual de la página de la agencia. Por lo tanto, las fechas de inicio o fecha de finalización, pues con mucha precaución, porque claro, aquí nos pueden decir que la fecha de finalización prevista es del 30 de mayo. Quizás llega el 30 de mayo y sigue en problema de suministro. Como os digo, cuando un medicamento tiene problema de suministro, en los pictogramas aparecen este icono, una banderita roja. Cuando además de problema de suministro es de estos que se pueden solicitar como medicamento extranjero, como indica aquí, os aparece este icono, el de la Unión Europea, la bandera de la Unión Europea. Vale, y por no alargarme mucho más, que al final, como siempre, me enrollo un montón, ya os voy a decir más o menos... anualmente publicamos un nuevo parche de VozPlus con mejoras que muchas veces sacamos de estos talleres. Ya tengo una, por ejemplo. ¿Qué cosas estamos haciendo? Pues mirar, en el siguiente parche que tenemos previsto publicar hacia el mes de abril, pues vamos a incluir informaciones como las siguientes. En problemas de suministro hasta ahora teníamos los oficiales de la agencia, pero echabais muchas veces en falta, nos decíais que no eran reales, que había muchos medicamentos que teníamos problemas con ellos y que como el problema no era oficial, pues no teníamos esa información. El medicamento aparecía como sin mancha y sabíais que tenía problemas. ¿Cómo identificamos esos problemas en el suministro? Que ya no son desabastecimientos, pues ya sería a través de CISMED. Pues la información de CISMED la vamos a incluir en VozPlus. Aprovecho, ya que estoy hablando de CISMED, para recomendaros que os apuntéis a CISMED, que es totalmente gratuito, sencillo, y sobre todo que notifiquéis, porque gracias a CISMED es como podemos identificar estos problemas, estas faltas de abastecimiento suficiente de ciertos medicamentos para la farmacia. Tanto esta información a partir de unos meses la tendréis. Estamos revisando la información de lactancia para incluirla en base a la información oficial que hay en la ficha técnica. También interesante, estamos codificando si un principio activo es inductor o inhibidor enzimático, que nos puede servir de ayuda para prever ciertas interacciones. Por ejemplo, si es inductor potente del CYP3A4, o es un inhibidor potente del CYP2D6, o es sustrato de uno de estos sistemas. Bueno, pues esa información la vamos a tener ahí. Estamos dándole una vueltecilla al tema de medicamentos veterinarios. Vamos a codificar los periodos de los PAOs, los periodos tras la apertura de cosméticos, de forma que cuando entres en un cosmético de forma rápida veas la fecha de caducidad una vez abierto. Estamos categorizando los productos de parafarmacia, ya os daremos más información, pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, si entráis en... verás, hasta ahora teníamos una clasificación en parafarmacia que no nos acababa de gustar demasiado y como no nos gustaba, pues hemos decidido cambiarla. Mirar, para buscar un producto de parafarmacia muchas veces el problema que tenemos es que por nombre es prácticamente imposible, porque suelen tener nombres complejos. Entonces, una de las formas que consideramos más sencilla para buscar un producto de parafarmacia sería a través de una clasificación, una categorización. Es lo que llamamos en el menú BOT, productos de parafarmacia, clasificación consejo. Entonces, esta la tenemos ahora mismo a media, la estamos desarrollando. Hay algunos grupos que ya hemos clasificado y otros que tienen la clasificación antigua. Por ejemplo, el productos sanitarios, diagnóstico in vitro y otros artículos, esto es de clasificación antigua, pero uno de los que hemos revisado, por ejemplo, es el de mundo infantil, embarazo y lactancia. Digamos que hemos incluido dentro del mismo grupo productos que más o menos entendemos que deberían de estar bajo un mismo paraguas. Pues aquí veis que es una clasificación tipo árbol dentro del mundo infantil, pues tenemos productos, alimentos para lactantes y niños, todo lo que son leches, papillas, productos para embarazo y lactancia, discos absorbentes, pezoneras, sacaleches, productos para lactantes y niños, pues chupetes, cladenitas, biberones. Bueno, como veis, esta información se puede ir abriendo y, por ejemplo, si quiero buscar un chupete de látex, pues tan fácil como buscar el grupo chupetes de látex y ahí me tengo todos. Todos los chupetes que tienen esa característica común, que son chupetes y que son de látex.
Esto es lo Y que llamamos aprovecho yo también para comentar contaduría. una cosa, perdón Iván, Sí. que muchas veces nos preguntáis, por ejemplo, con el tema del chupete, que es el que está ahora en la pantalla, quiero un chupete que sea igual que este, pero más barato. No podemos ver los precios de las cosas que son de parafarmacia, de venta libre, no podemos, para que lo sepáis. Tenéis ahora mismo el ejemplo en pantalla que cuando nos llamáis con una crema que sea parecida a esta, que sea más barata, no os podemos ayudar por eso, porque al final es un precio que marcáis vosotros y que no tenemos las herramientas. Podemos intuir ciertas cosas mirándolo en internet, en Google, pero no tenemos las herramientas para mirar un precio de un artículo de parafarmacia, ¿vale? Mirar cómo los tenemos clasificados. Productos de parafarmacia financiados. Productos sanitarios dietoterápicos. Codificados por el Consejo, no financiados. Productos sanitarios, alimentos de Hermo. Todos los financiados tienen precio establecido por el Ministerio y ese precio está en BotPlus. El resto son de venta libre. Los medicamentos veterinarios tampoco tienen precio. Solo tienen precio los medicamentos de uso humano. ¿Por qué? Los medicamentos veterinarios son de precio libre. Quiero decir que ese mismo medicamento en dos farmacias diferentes pueden costar distinto. Medicamentos homeopáticos, todos esos son de venta libre. Y por mi parte, desgraciadamente me he alargado más de lo que prometí. Os quiero dar a todos muchísimas gracias por la atención, por la paciencia. Aquí tenéis el correo del Consejo ante cualquier duda, sugerencia que nos quisierais trasladar y quedo pendiente de cualquier comentario, queja, sugerencia que nos queráis hacer. Sí. Nos pregunta un compañero si nos puedes volver a explicar el tema de, por ejemplo, que has utilizado de ejemplo el Dufalac para explicar un producto que estaba a la vez incluido en el Sistema Nacional de Salud y a la vez excluido. Vale, Dufalac, tened en cuenta, Dufalac no es el caso de... Dufalac son dos casos diferentes. Dufalac es un medicamento que está excluido de la financiación, pero que en base a la resolución de agosto del 2012, en esa resolución se estableció que ciertos medicamentos que estaban desfinanciados, que se iban a desfinanciar, se permanecerían en la financiación. Y uno de ellos era el Dufalac. Vale. Son estos medicamentos que nosotros identificamos con el dato EXOI. Están excluidos, pero tienen cupón precinto. Y como tienen cupón precinto, están financiados para ciertos pacientes. Entonces, en ese caso, nosotros, por ejemplo, en descripción, esto ya es BotPlus avanzado. Esto es el siguiente curso que cuando queráis lo podemos dar. En el caso de las indicaciones, pues aquí aparecerían indicaciones financiadas. ¿Veis? Tenemos las indicaciones y hay un epígrafe concreto de indicaciones financiadas. Este medicamento está indicado en estreñimiento, en encefalopatía hepática, pero está financiado solo en encefalopatía portosistémica paraplegia. Quiere decir, si a mí me viene un paciente con estreñimiento, el Dufalac no está financiado en estreñimiento. Está indicado, pero no financiado. ¿Lo puedo dispensar? Por supuesto, lo dispenso. Tiene precio notificado y precio de facturación. ¿A qué precio lo tengo que dispensar? Al precio fuera del sistema, el notificado. ¿Que resulta que el medicamento es para un paciente con encefalopatía hepática en el cual Dufalac está financiado? Pues en ese caso, la receta estaría financiada. Si viene con visado de inspección, yo le daría el medicamento a mi paciente y se lo dispenso. ¿A qué precio? Al precio del sistema, el de facturación, a 2,5. El otro caso que os decía es un caso muy concreto, que son medicamentos que están en vías de desfinanciación, que es el paracetamol Teva-Rimafar. Este caso no quiero entrar demasiado, salvo que me digáis lo contrario, porque la fecha de desfinanciación depende de la comunidad autónoma. Y os pongo el ejemplo. Creo que era este. Mirad, este medicamento, como os digo, está incluido y está excluido. Quiere decir, no es que esté incluido y excluido a la vez, es que tenemos dos envases. Desde el 1 de diciembre del 2020 tenemos envases con cupón precinto y envases sin cupón precinto. Lógicamente, los envases sin cupón precinto no están financiados. Los envases con cupón precinto, pues desde el 1 de diciembre están excluidos normalmente de financiación. Depende de la comunidad autónoma. Si os mantienen el medicamento en nomenclator, sigue siendo facturable hasta abril del 21,
pues por si habéis dispensado una receta, imaginaros, antes del 1 de diciembre y la facturáis en la facturación de febrero. Pero eso, como os digo, es un casito un poquito concreto. De hecho, de estos hay de vez en cuando, algún mes, este mes me parece que hay dos medicamentos que estén en esta situación. Perdona, Iván, nos preguntaba en el chat Francisca sobre la posibilidad de que mostrásemos lotes para ver qué lotes y caducidades, y nos hablaba de productos de parafarmacia. A ver, en BotPlus al final, en todas las fichas de los productos, la información que se vuelca es la del producto en sí. Es decir, no estamos identificando envases individuales, evidentemente, y no podemos poner listado de lotes concretos, ¿no? Sí que se introduce información de lotes, tanto en parafarmacia como en medicamentos, cuando hay alguna alerta de retirada de calidad, ¿no? Ahí sí que hay una pestaña específica donde se incorporan los lotes afectados por esa retirada y la fecha de caducidad, ¿no? Pero claro, es imposible, digamos, conceptualmente identificar en una base de datos como esta todos los lotes. Bueno, no tendría mucho sentido. O sea, tendríamos un listado de lotes inmenso que además cambiaría y al final depende del envase en sí, ¿no? Es una información interesante, pero a nivel de envase final, ¿no? Aprovecho para hacer un pequeño inciso también de otra aplicación, que es Medicamento Accesible Plus, que es una aplicación para móviles y que hacemos con colaboración con la Fundación 11 y con la Fundación Vodafone, que está enfocada fundamentalmente a personas con dificultades de visión y de manipulación, pero que es una aplicación abierta para todo el mundo, una aplicación gratuita que cualquiera se puede descargar, y en la que en breve, este mes, se va a poner una actualización que llevará, por ejemplo, la capacidad de, con la cámara del teléfono, leer un código data matrix. Lo que proporcionará, en ese caso sí, a cualquier envase, la identificación de la fecha de caducidad, y la propia herramienta la almacenará, ¿vale? Bueno, es una funcionalidad interesante para cualquier paciente, sobre todo en el ámbito con quien hicimos la aplicación de los pacientes ciegos, pues que hasta ahora la fecha de caducidad no podían verla, ¿no? De cualquier envase disponible. Entonces, bueno, un pequeño adelanto que me ha venido a colación por el tema de los lotes, que bueno, pues en la próxima actualización esa herramienta será capaz de leer cualquier código data matrix, abrirnos la ficha del medicamento y guardarnos la fecha de caducidad asociada a ese envase en concreto. Perfecto, pues de momento por el chat no tenemos más dudas. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Que tienen la guía también colgada en Aula Pharma, les recuerdo, que está grabado por si hay algún punto en el que os hayáis perdido, os hayáis desconectado o hayáis tenido que desconectaros incluso un poquito antes porque teníais que volver al trabajo. Que nada, en principio mañana a primera hora la tendréis disponible, y que tenéis también disponible la encuesta, que siempre os insisto en que nos es de muchísima utilidad toda la información que nos podéis proporcionar a través de la encuesta, tanto sugerencias como lo que os ha resultado de interés, lo que no, todo lo que nos queráis comentar podéis hacerlo a través de allí. Os hemos preguntado también si sería de utilidad o no hacer un taller como nivel avanzado, porque este ha sido nivel básico. BotPlus ofrece muchísimas más posibilidades, entonces creo que por hoy hemos tenido suficiente, porque para ser una toma de contacto ha estado fenomenal, pero bueno, todavía queda mucho por descubrir para muchísimas cosas, entonces bueno, esta es la posibilidad de que tanto Antonio como Iván se conecten otro día con nosotros para hacer un taller nivel avanzado, que yo creo que sería de utilidad para todos nosotros. Y nada, por mi parte, daros las gracias por haber estado conectados, que sé que han sido 2 horas y bueno, que la mayoría habéis permanecido conectados con nosotros todo el tiempo, así que muchísimas gracias tanto a vosotros como a Iván y Antonio por darnos esta formación. Por mi parte, nada más que trasladaros otra vez el agradecimiento y quedar a vuestra entera disposición. Como bueno, ya os he pasado el contacto del consejo, como os digo, nos viene muy bien cualquier sugerencia siempre que hagáis. La crítica constructiva es lo que nos hace avanzar. Entonces, cualquier cosa que veáis que está mal, tanto de funcionamiento, como dices, mira, es que necesito esto, o esto no lo hace bien, o como cualquier dato que veáis un día erróneo. Es decir, cualquier información que veáis,
Pues muchas veces es por mala interpretación o lo que comentaba antes Antonio, ¿no? Una de las cosas que siempre se suele comentar es en la agencia pone que está comercializado, en BotPlus pone que no está comercializado. Pues tenemos seguimos la información de la agencia menos precisamente para el tema de comercialización, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa que veáis que pueda ser erróneo, pues por supuesto nos lo podéis trasladar o a través del colegio y bueno, pues procederemos a su corrección. Exacto, por supuesto deciros que aunque ellos nos hayan compartido un email de contacto, nosotros sabéis que siempre estamos disponibles tanto a través del correo formación, si tiene algo que ver con la charla del día de hoy, como a través del correo de theme@micoff.es, en el que siempre os intentamos ayudar con cualquier tema relacionado con búsquedas, con BotPlus, con fármacos y demás. Nos podéis llamar también por teléfono, así que cualquier cosa estamos aquí para ayudaros, tanto nosotros a nivel del MICOF como ellos a nivel del consejo. Así que ya lo sabéis. Pues nada, muchas gracias y enhorabuena a los 50 valientes que quedan. Y nada, que sí, que el objetivo es que sintáis esta información como vuestra, que lo es y que la usáis día a día. Hay veces que sin saberlo, porque usáis vuestro programa de gestión y hay veces que no sabéis todo lo que hay detrás, pues bueno, de esto se trata, ¿no? Este tipo de talleres que los que estamos al otro lado trabajando estamos intentando hacer esto para que sea de vuestro provecho en el trabajo diario y que esperemos que lo consigamos, ¿no? Y que estamos abiertos, como os hemos dicho ya muchas veces, a cualquier sugerencia de mejora porque ese es el objetivo. Si no, esto no tiene sentido, ¿no? Así que nada, muchas gracias y un placer. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Un saludo a todos.